Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del mes de marzo de la Academia Nacional de Ciencias. A continuación, nuestro presidente, el doctor Walter Fernández, les presentará al expositor del día de hoy. Gracias. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos al doctor Eric Alfaro Martínez haber aceptado nuestra invitación para impartirla. El doctor Alfaro es bachiller y licenciado en meteorología de la Universidad de Costa Rica y doctor en oceanografía de la Universidad de Concepción, Chile. Trabajó como meteorólogo en el Instituto Meteorológico Nacional en los años 1992 y 1993. Actualmente es profesor catedrático en la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, donde ha desempeñado cargos docentes desde 1989. Es miembro de la Comisión de Posgrado en Ciencias de la Atmósfera y miembro de la Comisión de Posgrado en Gestión Integrada de Áreas Costeras Tropicales, ambos del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. También se desempeña como investigador del Centro de Investigaciones Geofísicas, CIGEFI, desde el año 1992, y como investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, de la Universidad de Costa Rica desde el año 2000. A la fecha, el doctor Alfaro ha participado en más de 150 publicaciones científicas. Sus áreas de interés incluyen la climatología, la interacción océano-atmósfera, la meteorología, la oceanografía física y los modelos estadísticos multivariados. Es un gusto tener al doctor Alfaro con nosotros y le solicito, por favor, iniciar su presentación. Buenas tardes y agradecerle a la Academia Nacional de Ciencias por la cordial invitación que me hicieron para compartir con ustedes parte del trabajo que hemos venido desarrollando durante estos años. Voy a ver si... Ok. Primero agradecer a la Escuela de Física y la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica porque esta charla se enmarca dentro de mi proyecto de licencia sabática que estoy desarrollando durante este primer semestre calendario del 2023. Y también agradecer a los proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, en los cuales estoy participando. Y de aquí quiero resaltar dos que van a estar relacionados con la charlita. El proyecto del minicongreso, el cual a través de la historia ha permitido realizar 2 eventos al año, y en el cual han convergido profesionales de distintas disciplinas y nos ha permitido a nosotros, dentro de las ciencias naturales, tener contacto y conocer el trabajo de otras disciplinas en la Universidad de Costa Rica y también fuera de ella. Y también al programa de estudios sociales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente, con el cual he tenido contacto principalmente con científicos sociales, de las ciencias sociales, ¿verdad? Y hemos podido culminar y desarrollar algunos de los trabajos que les voy a presentar. Y además de la Escuela de Física, también a los centros de investigación que Walter mencionó, el CIGEFI y el CIMAR de la Universidad de Costa Rica, que han brindado apoyo logístico para la realización de estas investigaciones de las cuales les voy a hablar. Más o menos lo que pretendo cubrir es alguna justificación breve sobre el tema del cual les voy a hablar, y quiero hacer el desarrollo presentando resultados de nuestras investigaciones y a través de algunos mensajes claves que nos ha quedado de enseñanza
todo este trabajo que hemos venido desarrollando, y al final voy a tratar de resumir estas ideas, digamos, desde el punto de vista tal vez un poco subjetivo de cuáles han sido las enseñanzas que nos ha dejado, digamos, el trabajar con científicos de otras áreas y en este tema de los impactos. Tal vez para aclarar qué es lo que no pretendo hacer. No pretendo hacer una revisión exhaustiva histórica del trabajo, de los trabajos de impactos que se han realizado en Costa Rica. Tampoco pretendo hacer un estado del arte del tema actualmente en nuestro país o en la región de América Central. Y también no va a ser un trabajo basado en modelado, en trabajo de modelado de impactos, sino que más bien vamos a usar bases de datos de reportes de impactos las cuales hemos venido trabajando en el Centro de Investigaciones Geofísicas, ¿verdad? Relacionado con las investigaciones que hemos realizado. A modo de justificación, bueno, ¿por qué estudiar los impactos? Uno podría verlo desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, los impactos por amenazas hidrometeorológicas en Costa Rica tienen consecuencias económicas importantes. Por ejemplo, en este trabajo que realizó Mideplan, hizo una recolección de los impactos económicos desde 1998 hasta el 2018 por amenazas naturales. Vemos que las lluvias intensas ocupan el primer lugar, o sea, prácticamente nos han costado cerca de 3.000 millones de colones, un poco más, ¿no? Las sequías también un poco menos, o sea, si vemos, la sequía han costado alrededor de 184 millones, ¿verdad? En términos del impacto en el sector agrícola, que es la lámina superior derecha, nosotros vemos que prácticamente no hay ninguna región en Costa Rica en donde no tengamos impactos por estas dos fuentes de amenazas hidrometeorológicas, ¿verdad? Esto a pesar de que Costa Rica se ubica en una región bastante sísmica, ¿verdad? Pero vemos que cerca del 69%, ¿verdad?, del costo acumulado de estos tres tipos de impactos, básicamente se refieren a las que están asociadas con precipitaciones intensas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estudiar los impactos? Porque cuestan plata, ¿verdad? Y cuestan bastante plata. En economías, digamos, a veces poco resilientes, esto puede ser una justificación bastante importante. Pero no podemos verlo solo desde el punto de vista económico. O sea, lógicamente, el estudio de los impactos tiene una dimensión humana bastante importante. ¿Por qué? Porque tiene repercusiones como en el brote de enfermedades, por ejemplo, la variabilidad climática que nosotros experimentamos en nuestra región puede estar relacionada en algunos casos con los vectores que transmiten enfermedades, ¿verdad? Y lógicamente estos impactos pues podrían afectar la calidad de vida de la población. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de calidad de vida no necesariamente me estoy refiriendo, no necesariamente, aunque muchas de las veces así lo es, ¿verdad?, a la parte negativa, digamos, del efecto que tiene esto en la calidad de vida. Después vamos a poder desarrollar tal vez un poquito más el tema. Lógicamente tiene un costo de vidas, en términos de vidas humanas, ¿verdad? En un trabajo que hemos venido haciendo desde hace ya bastantes años para la Asociación Americana de Meteorología sobre el reporte del clima en América Central.
en este específicamente de Amador y colaboradores del 2022, era el reporte del 2021. Vemos que pues hay un importante impacto en términos de vidas humanas, ¿verdad? Y también por eventos hidrometeorológicos, y no es que no sea no es que sea por un meteoro, ¿verdad? Porque los rayos también son meteoros, pero aquí separamos también las muertes por caída de rayos. También porque implica un desplazamiento, ¿verdad? Y cuando hablo de desplazamiento, pues sí, lógicamente hay un desplazamiento físico a veces de la población, como en las fotografías, ¿verdad? Que les muestro abajo a la derecha, ¿verdad? En donde muchas veces las personas tienen que desplazarse a albergues, pero también porque si la población no es resiliente, digamos, ante estos impactos, puede tener también un desplazamiento de estrato socioeconómico, ¿verdad? Se podría ser más pobre, aunque no necesariamente implica que se hace más pobre, ¿verdad? Algunos estratos e instituciones incluso podrían tener algún beneficio económico de la actividad económica que provoca, digamos, estos impactos, por ejemplo, en temas de reconstrucción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lógicamente hay un daño a infraestructura, ¿verdad? Lo puse aquí como en la parte de dimensión humana porque es cierto, o sea, cuesta dinero la reconstrucción de la infraestructura y los daños que se provocan a ella, pero también afecta a otras cosas. Por ejemplo, afecta el desplazamiento de esta población a sus centros de trabajo, a sus centros de estudio, ¿verdad? No necesariamente solo del tema económico. Entonces, tal vez de los primeros mensajitos que quiero ir dejando sembrado, ¿verdad? Y lo podemos discutir un poquito más al final, es que entonces el tema del estudio de estos impactos por amenazas hidrometeorológicas, ¿verdad? Que es una parte, si se quiere, más física de la física atmosférica, tiene pues una dimensión humana desde el punto de vista de las ciencias sociales. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que necesariamente el tema de impactos debemos abordarlo desde varias disciplinas. Para entender el tema de impactos y sobre todo viendo que muchos de estos impactos son provocados por eventos de lluvia, pues debemos entender un poquito de la variación que tiene la lluvia, ¿verdad? A través del año en nuestra región, pero también, digamos, qué es lo que la hace variar año con año, ¿verdad? O sea, nosotros estamos adaptados no solo a una variación a lo largo del año de las lluvias, sino que también estamos adaptados a que no necesariamente un año es igual a otro. O sea, nosotros vemos que hay años más lluviosos que otros, años en donde tenemos más eventos de días con precipitación que otros, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa en nuestra región? Básicamente nosotros nos ubicamos en los trópicos, en el hemisferio norte, ¿verdad? La zona que más recibe radiación a lo largo del año es la zona tropical, ¿verdad? Cerca del Ecuador. Esto provoca que el aire ascienda hacia las partes altas de la atmósfera, más o menos, alrededor de los 10, 12 kilómetros, ¿verdad? Este aire se desplaza hacia latitudes subtropicales, ¿verdad? Y ahí desciende. Esto se conoce normalmente como la celda de Hadley, debido a lo complejo de la distribución de tierra en el hemisferio norte, ¿verdad? Estas zonas de descenso en latitudes subtropicales no son continuas, sino que descienden en ciertas regiones. La que más tal vez nos atañe en Centroamérica es la región del Atlántico Norte, en donde esta zona se conoce como la alta subtropical del Atlántico, y se le llama alta subtropical porque cuando ese aire desciende hacia la superficie, ¿verdad? Va provocando una alta presión.
y cuando este aire pues llega a la superficie, pues ya no puede penetrar lógicamente en el mar, ¿verdad? Y entonces adquiere una circulación divergente de esta zona de alta presión y adquiere una rotación a favor de las manecillas del reloj en el hemisferio norte. La parte hacia el ecuador de esta zona de alta presión son los vientos que se conocen como los vientos alisios y están presentes básicamente en América Central durante todo el año. Hay partes del año en que son más fuertes y partes del año en que son más débiles e interactúan con una compleja topografía que tenemos a lo largo del istmo centroamericano, ¿verdad? Esta topografía son cadenas montañosas que se ubican desde el noroeste hacia el suroeste y la presencia de estas montañas provoca que básicamente tengamos dos regiones o dos vertientes, digamos, en América Central importantes, con ciclos anuales en la precipitación que podríamos distinguir de alguna manera, ¿verdad? Que son la vertiente del Pacífico y la vertiente del Caribe. Entonces, en la figura inferior izquierda está el ciclo anual de este viento, que el viento alisio normalmente tiene una componente del este. Nosotros normalmente lo asociamos con un viento del noreste, ¿verdad? Y una de las convenciones que usamos en meteorología y oceanografía es que cuando el viento viene del este, o sea, va hacia el oeste, nosotros decimos que tiene un sentido negativo. Por eso es que ven valores negativos en esta figura. Y entre más negativo es ese valor, quiere decir que el viento alisio pues es más fuerte. Entonces, estos vientos alisios son más fuertes durante el invierno del hemisferio norte, ¿verdad? Nosotros coloquialmente conocemos esto, ¿verdad? Cuando la expresión, por lo menos cuando era pequeño se oía, ¿verdad? De que rompieron los nortes, ¿verdad? Se refiere a esta época del año en que el viento alisio es más fuerte. Después, y esto es debido a que esta zona de alta presión está más hacia el sur. Conforme avanza el año y empieza la primavera en el hemisferio norte, ¿verdad? Esta zona de alta presión se va desplazando hacia el norte, ¿verdad? Y van debilitándose los vientos alisios, ¿verdad? El periodo de vientos alisios pues más débil es septiembre-octubre, ¿verdad? Y luego, siguiendo el ciclo anual, esta zona de alta presión vuelve un poco hacia el sur y vuelven a incrementarse los vientos alisios. Hay una parte del año que es julio, en donde tenemos un descenso relativo de estos vientos alisios, pero arriba de esta lámina de el viento, ¿verdad? Que este es el viento que medimos en la estación del CIGEFI en la Universidad de Costa Rica, está lo que la mayoría de nosotros en América Central asociamos como el ciclo anual de la precipitación, ¿verdad? Vean que aquí en la parte superior izquierda está el ciclo anual dominante, o sea, en el que la mayoría de las localizaciones en América Central reporta de sus estaciones, ¿verdad? Nosotros vemos que las lluvias tienden a disminuir bastante durante estos eventos fuertes del viento alisio. Conforme el viento alisio se va debilitando, vamos teniendo, digamos, un primer pico en la estación lluviosa en los meses de mayo y junio,
Cuando tenemos otra vez un incremento del viento alisio, ¿verdad? Este incremento del viento alisio está asociado con una característica en nuestra región que ha venido estudiando bastante el doctor Jorge Amador, conocido como el jet de bajo nivel del Caribe. Durante este incremento del viento alisio tenemos también un descenso de las precipitaciones durante julio y agosto. Nosotros en nuestro país este descenso lo conocemos típicamente como el veranillo, ¿verdad? En otros países de la región se conoce como canícula también. Y vean que durante la parte del año en que el viento alisio es más débil es cuando tenemos el segundo pico, que es el más fuerte de las precipitaciones en septiembre y octubre. Típicamente las lluvias tienden a terminar, ¿verdad? En el mes de noviembre, ¿verdad? Y bueno, habían iniciado entre abril y mayo. Ahora, esto es lo que más se ha estudiado y de cierta manera es una visión bastante, para nuestro país, bastante valle centralista, ¿verdad? Porque es el que nosotros conocemos más. Y es lo que estoy haciendo este semestre en mi licencia sabática, ¿verdad? Nosotros tenemos también un ciclo de lluvias importante que tiene características que comparte algunas cosas y otras no, con en la vertiente del Caribe. O sea, por ejemplo, vean que el periodo primero en la vertiente del Caribe es muy difícil establecer una estación seca como tenemos en la vertiente del Pacífico porque prácticamente llueve durante todo el año, pero sí tenemos un descenso marcado de las precipitaciones durante marzo. Esta característica es compartida también en prácticamente toda la región. Y vean el contraste en el mes de julio, en donde cuando tenemos hacia el lado Pacífico, tenemos los eventos del veranillo, más bien tenemos un máximo de precipitación en la vertiente del Caribe. Y vean que cuando tenemos el máximo de precipitaciones en la vertiente del Pacífico, más bien en la vertiente del Caribe, durante el mes de septiembre y octubre tenemos un descenso de las precipitaciones que luego se vuelve a incrementar hacia el mes. Estas precipitaciones en el lado Caribe se vuelven a incrementar hacia el mes de noviembre. El ciclo anual de la temperatura en la región es tal que básicamente las temperaturas más bajas las ubicamos durante el invierno boreal y las temperaturas más altas las ubicamos, ¿verdad? Durante los meses de marzo, abril y mayo, previo a que inicien las lluvias. ¿Ok? Tal vez me voy a devolver perdón, quiero devolver un poquito. La segunda zona de alta presión importante en la región es la ubicada en la parte sur del Pacífico, en el hemisferio sur, ¿verdad? Los vientos alisios asociados a esta zona, a esta alta subtropical del Pacífico Sur, tienen importancia para nosotros porque cuando estos vientos alisios cruzan el Ecuador, ¿verdad? La rotación de la Tierra hace que se deflecten hacia la derecha y tiene dos efectos importantes. Convergen con los alisios de la alta subtropical del Atlántico Norte en una región que conocemos como la zona de convergencia intertropical, y cuando el viento e interactúan con los del Atlántico Norte de manera que en cierta época del año, principalmente en la época lluviosa, suelen debilitar los vientos alisios del noreste, o incluso si estos vientos del Atlántico son muy débiles, incluso pueden aparecer bajo ciertas circunstancias en nuestra región como vientos alisios del suroeste. Entonces, el clima
en América Central, básicamente debemos entenderlo como el resultado de interacciones de diferentes escalas espaciales, ¿verdad? Y que van desde lo global hasta lo muy local, o sea, que nosotros llamamos de mesoescala. Y también, no solo espacialmente, sino temporalmente, tenemos variabilidad natural, ¿verdad? Bueno, ya comentamos la variabilidad natural a lo largo del año, ¿verdad? Que básicamente se debe a que, digamos, la Tierra orbita el Sol, ¿verdad? En un año y por lo tanto la Tierra recibe distintas cantidades de radiación a lo largo del año, ¿verdad? En un punto específico, ¿verdad? Y esto provoca mucha de la variabilidad estacional que acabamos de comentar. Pero también tenemos oscilaciones en la escala decadal, la oscilación decadal del Pacífico, pero también tenemos la oscilación multidecadal del Atlántico, ¿verdad? En la escala interanual está el Niño, oscilación del sur, la oscilación cuasi-bienal, la oscilación del Atlántico Norte, y en la escala intraestacional está la oscilación de Madden-Julian. Ahorita vamos a desarrollar algunos de ellos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se relaciona esto con los impactos que observamos en nuestro istmo centroamericano. Para ir introduciendo un poco la parte, digamos, del clima y dimensión humana, nosotros como sociedad, ¿verdad? Como regla general, estas son ideas que alguna vez compartimos con Naranjo, un colega cubano. Vemos que nosotros como sociedad estamos adaptados a las condiciones medias del clima de la región donde vivimos. Nosotros que vivimos en el Valle Central, estamos adaptados a que en cierta época del año las lluvias mermen, los vientos sean fuertes, antes de iniciar la lluvia sabemos que las temperaturas son altas y con eso entonces nos gusta ir a la playa, ¿verdad? Durante Semana Santa, etcétera, etcétera. Estamos adaptados a que viene un primer pico de lluvias en mayo y junio, después descienden un poco, y entonces los chiquillos tienen vacaciones de 15 días, después vuelven a iniciar las lluvias, incluso más fuertes, y después rompen los alisios, ¿verdad? Y todo el mundo hasta que le cambia el ánimo, ¿verdad? Hacia final de año cuando se dan los vientos alisios fuertes. Ahora, de igual forma, como lo hacen las condiciones del tiempo día a día, la sociedad también debe enfrentar las variaciones en el clima, ¿ok? Nosotros sabemos que, por ejemplo, un año no es igual a otro, ¿verdad? Algunos años son más lluviosos, o otros años son más secos, etcétera, o a lo largo del año también, ¿verdad? O sea, estamos adaptados a la variabilidad en el clima. Pero, ¿qué puede pasar? O sea, puede pasar que el clima no siempre se mantiene dentro de límites que las instituciones sociales esperan, ¿verdad? O sea, por ejemplo, lo que acaba de pasar en marzo con esos aguaceros tan fuertes, ¿verdad? Nosotros, si bien es cierto, lidiamos con que hay un periodo de lluvias en marzo, ¿verdad? De hecho, en el folclore costarricense, que se conoce como el aguacero de los cafetaleros, no esperábamos estos aguaceros tan intensos. Sin embargo, ha sucedido a lo largo de la historia. O sea, el Instituto Meteorológico Nacional ha estado publicando ciertas gráficas de eventos fuertes de lluvias que ya se han experimentado en el pasado durante el mes de marzo. Ahora, cuando un evento climático extremo de baja probabilidad puede ocurrir con inusitada frecuencia e incluso repetirse en pocos años, empiezan a encenderse, si se quiere, las alarmas, ¿verdad? Por ejemplo, antes de Otto, había registro de una depresión tropical ahí por los 70s y otra tormenta tropical por allá del siglo XIX, de ciclones tropicales que nos habían afectado o impactado directamente. Pero, por ejemplo, en el 2016, Otto impactó nuestro territorio nacional y después Bonnie lo volvió a hacer en el 2022.
Esto puede tener dos efectos que vamos a desarrollar un poquito más allá. Puede tener los efectos de que se estén acumulando los impactos, si se quiere, tal vez negativos de estos eventos que suceden con poca frecuencia ante cierta poca resiliencia que pueden tener sectores en nuestra sociedad, pero puede provocar también que Otto encendió las alarmas, dejó enseñanzas y cuando llegó Bonnie ya estábamos tal vez mejor preparados para enfrentar la situación. Entonces, cuando esto sucede, que las situaciones caen fuera del rango esperado, podríamos estar ante las puertas de un desastre climático. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es entender y conocer el clima en nuestra región y estar preparados para posibles eventos, porque si nosotros no lo entendemos y nuestra preparación es baja, ¿verdad? Puede ser entonces que tengamos mecanismos de enfrentamiento inadecuados. Y esto podría provocar severos costos en el orden ambiental, económico y social. Entonces, quiero empezar con el tema, digamos, de varios de los trabajos que hemos venido haciendo a través del ciclo anual de ciertos amenazas hidrometeorológicas muy ligadas al ciclo anual, ¿verdad? Aquí en la parte superior derecha vemos el ciclo anual de la ocurrencia de impactos, o sea, no la ocurrencia de frentes fríos en nuestra región, sino de los impactos que hemos recolectado principalmente de una base de datos, o sea, usamos una base de datos que se llama Desinventar, también usamos prensa, y una base de datos que había venido desarrollando el Instituto Meteorológico Nacional. Nosotros vemos que la principal, y por eso es importante conocer el ciclo anual, digamos, de las variables climáticas en nuestra región. Nosotros vemos que la ocurrencia de los frentes fríos, ¿verdad? Que está aquí en la parte superior derecha, ¿verdad? Ocurre principalmente durante el invierno del hemisferio norte, ¿verdad? Esto provoca, cuando estos vientos, aparte de que provoca un aceleramiento del viento alisio, ¿verdad? El cual está asociado con fuertes vientos en prácticamente todo el país, ¿verdad? Descensos también en la temperatura, inundaciones y lluvias fuertes, y principalmente impacta la zona Caribe y zona norte de nuestro país, ¿verdad? Aunque también tenemos impactos en el Valle Central. Abajo está la distribución anual de otra de las amenazas hidrometeorológicas en nuestra región, que es las ondas del este u ondas tropicales, ¿verdad? El mapita es el mapita que está en la parte inferior izquierda. Vemos que es bastante homogénea los impactos, digamos, por este tipo de incidencia de eventos. Y el mapita que está aquí en la zona central en nuestro país es el mapa de impactos producto de la incidencia o la ocurrencia de ciclones tropicales. Nosotros vivimos en una región tal que estamos rodeados de dos zonas oceánicas importantes, ¿verdad? El Mar Caribe hacia el este y el Océano Pacífico, ¿verdad? Hacia el oeste. Mar Caribe y Atlántico Tropical es la región en donde ocurren la mayor cantidad de ciclones tropicales digamos, que nos impactan a lo largo del año. Y en América Central también tiene de vez en cuando alguna incidencia de ciclones tropicales que se producen en el Pacífico Tropical del Este. Ahora, vean que la mayoría de impactos, y principalmente por fuertes lluvias e inundaciones, se producen por ciclones tropicales, se producen
en la vertiente del Pacífico, ¿verdad? Esto está muy ligado a la ocurrencia de los ciclones tropicales. Esta es la ocurrencia, ¿verdad? Desde los años 40 hasta la década de los 2000 de ciclones tropicales. Simplemente contamos los ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico, y la mayoría de estos ciclones tropicales pues ocurren en el trimestre de agosto, septiembre, octubre, cerca de un 71%. Ahora, uno se podría preguntar, pero ¿por qué si estos ciclones tropicales ocurren en el Mar Caribe y en la zona del Atlántico tropical, porque es que la mayoría de impactos, principalmente al sur del Istmo Centroamericano, se registran en la vertiente del Pacífico? Esto es básicamente porque tenemos dos tipos de efectos. Uno que es el efecto directo en la vertiente del Caribe, cuando el ciclón toca tierra y está muy cerca de ella, o sea, puede provocar muchas inundaciones por precipitaciones fuertes, ¿verdad? Pero también muchos impactos por efecto directo debido a los fuertes vientos que tiene este ciclón tropical. Los ciclones tropicales son zonas de baja presión, ¿verdad? En el centro del ciclón tropical, nosotros tenemos una baja presión atmosférica, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces si nosotros tenemos una baja presión atmosférica cerca de América Central, ¿verdad? Pero ubicada en el Mar Caribe. Lo que va a pasar entonces es que el aire, ¿verdad? Ubicado en el Pacífico tropical del Este, ¿verdad? Va a tener una relativa alta presión con respecto a la baja presión del ciclón tropical. Entonces el aire va a tender a ir desde el Pacífico hacia la baja presión ubicada en el Caribe. Esto provoca entonces que este aire viene caliente y húmedo desde el Pacífico tropical del Este, va a interactuar con la topografía compleja que tenemos en América Central, y entonces va a producir muchos efectos por precipitaciones en la vertiente del Pacífico. Esto es lo que nosotros entonces llamamos un efecto indirecto, ¿ok? Y muchas veces esto es lluvia estratificada constante, ¿verdad? A lo largo de muchas horas o varios días incluso, ¿verdad? Y es lo que nosotros a veces conocemos como los temporales. Y estos temporales normalmente ocurren en el verano del hemisferio norte. Voy a devolver un poquito, contrario al impacto, ¿verdad? Que muchas veces tenemos por la llegada de frentes fríos que provocan temporales más bien en la vertiente del Caribe, principalmente en el invierno boreal, ¿verdad? Y estos temporales pueden también durar varios días e incluso provocar un efecto de derrame cerca de la cordillera en el valle, hacia el Valle Central. Entonces, estos son básicamente los dos impactos por temporales y las amenazas hidrometeorológicas que nosotros tenemos. O sea, no es que sean las únicas, pero son dos de las más importantes. Entonces, vean lo importante del conocimiento del ciclo anual, digamos, para entender estos impactos, ¿verdad? Y este es un trabajo que recientemente hicimos con el doctor Hugo Hidalgo, este trabajo de Hidalgo y colaboradores del 2020, ¿verdad? Y se ha identificado la región, digamos, una de las regiones que básicamente es desde la península de Yucatán hasta el Golfo de Honduras, en donde es muy probable que cuando un ciclón tropical se ubique en esta región, la zona de América Central, pues tenga impactos muy fuertes por efectos indirectos, principalmente al sur de la región, o por efectos directos más bien hacia el norte de la región, provocados por eventos extremos de precipitación, ¿verdad?
Ahora, con varios colegas historiadores, con, por ejemplo, Flora Solano y Ronald Díaz, nos dimos a la tarea de estudiar los impactos históricos por por ciclones tropicales en la región de los mares intraamericanos. Los mares intraamericanos comprende básicamente el Golfo de México y el Mar Caribe, y sobre nuestro país. Ahora, vimos algunos puntitos que tal vez me van a ayudar para desarrollar un punto que quiero tocar, que algunos de los casos estudiados arrojaron muy poca información sobre los impactos de esta amenaza natural, aunque estuvieran en posiciones, digamos, en donde uno, digamos, en la región del estudio de Hidalgo y colaboradores que les acabo de mostrar, esperaría tener bastantes impactos, ¿ok? Entonces, lo anterior, de acuerdo a lo que estudiamos, fue que básicamente en épocas pasadas no ha existido núcleos o infraestructura importante sobre la cual se produjeran estos impactos, ¿verdad? O sea, puede ser que no hubiera zonas, digamos, precarios, por ejemplo, viviendo alrededor de ciertos ríos en donde sí hubo una crecida, pero como no estaba este núcleo poblacional, pues no provocó un impacto y, digamos, una alerta de desastre. Además de que la capacidad administrativa y tecnológica de diferentes países para recopilar y analizar y sistematizar la información de los diferentes impactos, es decir, la información podría existir, pero no en un formato accesible al usuario o simplemente no se preservó en el tiempo. Y algunas veces la información recopilada principalmente de fuentes periodísticas está sesgada por el momento político, ¿verdad? Algunas veces al gobierno de turno no le convenía por un momento político declarar el estado de desastre, por ejemplo. Lo que podría influir, por ejemplo, sobre la declaratoria o no de una situación de emergencia. O sea, ¿esto qué quiere decir? Básicamente que los factores sociales asociados con los impactos son dinámicos. O sea, podemos tener la misma incidencia de la amenaza hidrometeorológica y no necesariamente los impactos que nosotros podríamos esperar hoy en día. Además, otro factor importante es que del impacto social y económico, las medidas a veces tomadas por los gobiernos en los territorios afectados por los ciclones tropicales, muchas de las cuales fueron organizadas debido al impacto de experiencias previas. ¿Qué quiere decir esto? A veces se aprende la lección. Lo que yo les comentaba, por ejemplo, de Otto y Boni, ¿verdad? Mi percepción es que con Boni estábamos de acuerdo, tal vez mejor preparados, pero, por ejemplo, en el caso de Otto, en el 2016, que no teníamos el impacto la última había sido una depresión tropical en los 70, ¿verdad? Veníamos saliendo de una época lluviosa bastante fuerte. Aquí abajo, a la derecha, están los impactos recolectados de fuentes periodísticas, ¿verdad? Fue una estación lluviosa fuerte, ¿verdad? Y después de esto, cuando esperábamos estar más bien en una parte de transición hacia la época seca, pues ocurre el huracán Otto. Y debido tal vez a la inexperiencia de lidiar con digamos, con este tipo de amenaza, todavía no existía la construcción de la enseñanza, ¿verdad? Para lidiar con este tipo de amenaza hidrometeorológica, y pues tuvimos también impactos. De cierta manera se sumaron a lo que ya veníamos experimentando con el segundo pico de la estación lluviosa, principalmente en la vertiente del Pacífico de Costa Rica, ¿verdad? Y la zona norte. Quiero mostrarles ahora el caso, ¿verdad? Tal vez un caso digamos, relacionado con este tipo de amenaza hidrometeorológica, ¿verdad? Básicamente
se basa en la metodología que habíamos desarrollado con el Fernando Alvarado del Instituto Meteorológico Nacional para ver los impactos de los ciclones tropicales en el siglo XX, y tomando como punto de referencia el Puerto Limón en el Caribe costarricense. Y lo que hicimos en este trabajo fue extender la región desde la parte más al norte de Yucatán hasta el tapón de Darién, y simplemente contamos los ciclones tropicales, ¿verdad?, que ocurrieron, los ciclones tropicales que ocurrieron cerca del istmo centroamericano en el Mar Caribe. Si ven, el gráfico de abajo muestra la ocurrencia en valores normalizados, ¿verdad?, de estos ciclones, de estas posiciones de los ciclones tropicales. Pues sí, nosotros podemos ver años en que hubo más ciclones tropicales cerca de América Central y años en que hubo menos ciclones tropicales en América Central. Pero el punto aquí es que cuando uno analiza la tendencia de esta serie, no hay una evidencia estadística, o por lo menos en este tiempo no teníamos evidencia estadística de que estuvieran ocurriendo desde los años, la década de los 1940 a la década de los 2000, no teníamos evidencia de que estuvieran ocurriendo más o estuvieran ocurriendo menos ciclones tropicales cerca de América Central. Pero cuando nos fuimos a analizar las series de impactos por eventos hidrometeorológicos y de ahí extrajimos aquellos asociados con los ciclones tropicales, nosotros sí notamos que había una tendencia positiva y significativa debido a la ocurrencia de estos eventos hidrometeorológicos. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir entonces es que la variación de digamos, de estas series de impactos de eventos hidrometeorológicos no puede ser explicada en su totalidad por la ocurrencia de la amenaza hidrometeorológica, ¿verdad? Y lo contrastamos varias varias bases de datos independientes, ¿verdad? Una basada en fuentes periodísticas, otra basada, bueno, la de Desinventar del proyecto de la red, la base de datos CEMDAT, incluso lo extendimos, primero lo hicimos para Costa Rica, después lo extendimos para la región centroamericana y encontramos el mismo resultado. Cuando nos fuimos a ver cuáles eran las localidades que más reportaban este tipo de impactos, pues es coherente con la física que les acabo de explicar de los eventos indirectos de los ciclones tropicales. Estas localidades se ubicaban en la vertiente del Pacífico de América Central. El mapa que está en esta lámina, ¿verdad? La línea negra es la divisoria de aguas y en azul están los cantones y en rojo los distritos que más reportes tuvieron. Cuando cruzamos esta información con el valor que tenía en ese momento el índice de desarrollo social de ese cantón y ese distrito, observamos que la mayoría de estos cantones y distritos se ubicaban en el tercil más bajo del valor del índice de desarrollo social, bajo lo normal. Y aquellos que tenían una categoría de arriba de lo normal, cuando lo chequeamos en una escala más fina de distrito, observamos que se debe a que hay distritos dentro de ese cantón que, a pesar de que tiene una categoría en el tercil más alto del índice de desarrollo social, hay distritos que sí son los que están sesgando el reporte de impactos, ¿verdad? Porque tienen una categoría bajo lo normal, ¿verdad? Muchos de ellos también tenían una situación de pobreza, ¿verdad? Y aquí una de las cosas que habíamos observado es que aunque Costa Rica, el porcentaje
digamos, de personas viviendo en condición de pobreza venía manteniéndose constante, ¿verdad? Aquellos hogares que no satisfacen las necesidades básicas y aquellos que viven en extrema pobreza sí venía creciendo. O sea, el número relativo se mantenía constante, pero el número absoluto venía creciendo en muchas de estas localidades. Ahora, pobreza no significa necesariamente una condición de vulnerabilidad, pero sí la puede incrementar. O sea, lo anterior significa que en números absolutos el número de personas viviendo en condición de pobreza había aumentado, lo que podría estar relacionado con un mayor número de personas viviendo en condición vulnerable ante el impacto de algún evento de tipo hidrometeorológico que puede generar un reporte de desastre. Repetimos este ejercicio, digamos, a nivel centroamericano y lo cruzamos con distintas variables, digamos, socioeconómicas. Una de las cosas que encontramos en este estudio que lideró la compañera Paula Pérez es que los lugares de mayor población, era el caso de las capitales, ¿verdad? Eran los que tenían mayor correlación con la ocurrencia de impactos, o sea, me refiero a Ciudad de Guatemala, Distrito Central, San Salvador, Managua, San José y Ciudad de Panamá. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, esto lo que nos quiere decir es que en estos análisis, las variables climáticas no son las únicas que condicionan la generación de un impacto. Por lo que este tipo de análisis se debe acompañar necesariamente de variables socioeconómicas. Ahora, factores que hacen modular, digamos, estos impactos, o sea, que nos provocan una variabilidad interanual en el reporte de impactos. Creo que una de las mayores fuentes de variabilidad climática sobre nuestra región es el Niño, oscilación del sur, ¿verdad? En español, que se refiere a un calentamiento o un enfriamiento relativo de las aguas en el Pacífico ecuatorial del este. Durante los eventos cálidos, esta zona que les comentaba, esta zona de convergencia intertropical, está ubicado en posiciones más al sur, suroeste, con respecto al istmo centroamericano. Los vientos alisios que inciden sobre el istmo aumentan y tenemos un mayor de ocurrencia de ciclones tropicales en el Pacífico tropical del este. Esto quiere decir que a lo largo de la vertiente del Pacífico, pues experimentamos condiciones, si se quiere, un poco más secas, mientras que durante los eventos de la Niña, la zona de convergencia intertropical se ubica en posiciones pues mucho más cerca del istmo centroamericano. Los vientos alisios tienden a ser más débiles y tiende a haber más ocurrencia de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico Norte, ¿verdad? Con Ronald Díaz hemos estado estudiando los impactos de eventos muy fuertes del Niño, históricos. Por ejemplo, este que les estoy mostrando aquí es los impactos asociados al Meganillo de 1925, 1926. Básicamente encontramos reportes de impactos en distintas localidades que ocurren hoy en día. Por ejemplo, déficit de precipitaciones, altas temperaturas, vientos fuertes. Y durante 2 eventos del Niño que exploramos, tuvimos la ocurrencia de plagas de langosta. Esto me lleva a un punto que yo les decía, que las situaciones de los impactos pueden cambiar a lo largo de la historia. Durante las últimas ocurrencias de eventos del Niño en nuestra región, este impacto por plaga de langosta pues no lo hemos experimentado. Pero, por ejemplo, en el otro que habíamos estudiado en 1876 a 1879, que también fue un Niño muy fuerte, ¿verdad? Encontramos también mucha incidencia de este impacto por plagas de langosta, principalmente en localidades ubicadas en la región del corredor seco centroamericano, ¿verdad? La parte que corresponde a Costa Rica, el corredor seco centroamericano.
es una región ubicada principalmente en el Pacífico de América Central, aunque también algunas veces se incluye el arco seco de Panamá, que cubre desde el sur de México hasta básicamente, digamos, 10 grados norte en América Central. Les digo que es mal llamado corredor seco centroamericano porque más bien es una región donde llueve bastante, pero la lluvia está bastante limitada a la estación lluviosa que yo les había comentado anteriormente. Ahora, ¿es el Niño oscilación del sur el único elemento de variabilidad climática del cual debemos cuidarnos? Pues la respuesta es no. O sea, el ENOS es uno de los más dramáticos, por si se quiere, o sea, que me refiero a esto con que tiene mucha difusión y quizás uno de los más estudiados, pero muchas fluctuaciones no inducidas, como las que les mostraba yo en la lámina anteriormente, al principio, por el ENOS, son capaces también de provocar alteraciones en los regímenes de lluvia y o temperaturas con impactos importantes. Por ejemplo, una de las cosas que hemos venido estudiando en América Central es que nosotros en América Central somos una franja muy estrecha de tierra, realmente, ¿verdad? Y estamos rodeados por dos grandes masas, ¿verdad? De mar, o sea, tenemos el Mar Caribe, Atlántico Tropical Norte al este y el Pacífico Tropical del Este al oeste. Y hemos visto que mucha de esta modulación, en lugar de ser, digamos, esta variabilidad interanual ser modulada por el ENOS, hemos visto que también influye mucho la variabilidad que esté presente en el Mar Caribe y Atlántico Tropical Norte. Por ejemplo, cuando el Pacífico está relativamente más cálido que el Atlántico, los vientos alisios sobre el mismo centroamericano tienden a ser más fuertes y las lluvias tienden a disminuir hacia la vertiente del Pacífico y de alguna manera tienden a incrementarse en el Pacífico, mientras que cuando el Atlántico está más cálido con respecto al Pacífico, el viento alisio tiende a disminuirse, o sea, es una disminución relativa a lo que normalmente uno podría esperar en una época del año y esto, como vimos, está relacionado con la ocurrencia de precipitaciones en la vertiente del Pacífico y no tanto en la del Caribe. Este es un ejemplo de un estudio de caso en donde ocurrió esta situación. Esto fue presentado por uno de los colegas que hemos venido trabajando, por el doctor Tito Maldonado, en el Foro Climático de América Central, en julio del 2010. En julio teníamos esta situación, o sea, teníamos el Océano Pacífico Ecuatorial del Este, pues bastante frío, ¿verdad? Y teníamos el Mar Caribe, pues bastante caliente. Como les había mostrado, esto tiende a incrementar las lluvias en la vertiente del Pacífico, de América Central. Corrimos algunos modelos estadísticos y el pronóstico apuntaba a que casualmente íbamos a tener un impacto bastante fuerte por lluvias en la vertiente del Pacífico. Esta información fue considerada por el Foro Climático de América Central en esa época de julio del 2010 y la perspectiva apuntaba a que principalmente en la vertiente del Pacífico de América Central pues íbamos a tener bastantes precipitaciones en el trimestre de agosto a octubre del 2010. Luego usamos 156 estaciones meteorológicas para corroborar este pronóstico y la habilidad predictiva pues fue bastante buena, digamos, o sea, ante esta situación. Tuvimos bastantes impactos durante este semestre. Esta es una información que recolectó la colega Paula Pérez, basado en información periodística, ¿verdad? A lo largo de América Central. Esto es para agosto del 2010 y este fue el tipo de información que nosotros recolectamos para ese trimestre, ¿verdad? O sea, prácticamente todo el istmo reportó impactos bastante fuertes por una estación lluviosa bastante severa. Y este es el caso ya que recolectamos para todo el trimestre de agosto a octubre del 2010, ¿verdad? O sea, vean que se generaron bastantes impactos, principalmente, esto está a nivel provincial, también se
se desglosó a nivel cantonal y se vio que normalmente estos impactos eran registrados, ¿verdad? Principalmente por la causa de lluvias fuertes que se tuvo durante agosto y octubre del 2010. Esto me lleva al punto de que algunas veces el problema no es la generación de la información en nuestra región, sino que es más bien la gestión que se produce alrededor de esta información. Actualmente en el proyecto de licencia sabática estoy estudiando este descenso de precipitaciones que se produce en la vertiente Caribe de América Central durante septiembre y octubre, ¿verdad? Y lo estoy estudiando, que es el mes en que tenemos el viento alisio pues más débil sobre la región de América Central, y estoy haciéndolo con estaciones ubicadas principalmente a lo largo de la costa caribe de nuestro istmo centroamericano, porque esto tiene aplicaciones prácticas, ¿verdad? Tiene aplicaciones en el sector energía, tiene aplicaciones en el sector agrícola, por ejemplo el bananero, ¿verdad? Como habíamos visto en un estudio que realizamos para Urbana, dirigido por el doctor Jorge Amador, allá por el 2013, ¿verdad? Y para el sector turismo, ¿verdad? Nosotros conocemos que normalmente cuando hay carnavales en nuestro Puerto Limón, nuestro querido Puerto Limón, ¿verdad? Estos se producen en esta época del año. Ahora, eso lo traigo a colación por dos puntos. O sea, los impactos que nosotros podríamos esperar como negativos en un sector puede ser que sean incluso impactos positivos en otro, no necesariamente tienen la misma característica. E incluso en un sector como el agrícola, distintos subsectores pueden experimentar diferentes impactos. Por ejemplo, durante los eventos nosotros habíamos estudiado que en la cuenca del Tempisque, cuando el Atlántico, como les había mostrado, el Atlántico tiende a estar relativamente más frío que el Pacífico, ¿verdad? Las precipitaciones durante el veranillo tienden a ser muy escasas, o sea, tenemos veranillos fuertes, lo que llamaríamos veranillos fuertes. Y habíamos visto que estos veranillos fuertes inciden sobre la producción de arroz, o sea, la próxima cosecha de arroz que se produce principalmente en la región del Tempisque, mientras que si el veranillo no es tan fuerte, ¿verdad? La producción de arroz no tiende a ser tan, o sea, tenemos a tender a tener buenas producciones de arroz en un año determinado. Para el sector cañero, y eso lo hemos desarrollado con la doctora Mariluz Moreno, economista ambiental, por ejemplo, nosotros habíamos visto que lo principal que importaba para el sector cañero era la variabilidad en el Atlántico tropical norte, o sea, durante eventos fríos en el Atlántico tropical norte, habíamos visto que podríamos tener buenas producciones de caña en en Costa Rica, ¿verdad? Y durante los eventos cálidos, más bien tendíamos a tener, digamos, producción de caña, digamos, si se quiere, opuesta a lo que venía experimentando con el evento anterior. Esto me lleva al punto de que traducir la información climática a un escenario de impactos en un sector específico implica una institución o una persona que actúe como gestora de la información. Por ejemplo, no es lo mismo una gestión en el sector agrícola que otra para la protección de patrimonio. E incluso no es lo mismo una persona que traduzca este escenario de variabilidad climática para el sector bananero a impactos en el sector bananero a que lo traduzca a impactos en el sector, por ejemplo, arrocero o a impactos en el sector cañero, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas. Entonces, lo que quiero hacer ahora es como recapitular algunas de las enseñanzas que personalmente me han quedado de trabajar con grupos de varias disciplinas, ¿verdad?
en este tema de los impactos. Una de las cosas que tal vez incluso Marcos Adamson en el estudio que había hecho, no solo el de Mideplan, ya lo había detallado, es que es más barato prevenir y adaptarse que reaccionar luego del evento para mitigar los efectos del impacto. Lo otro es que las series históricas de impactos no pueden ser consideradas necesariamente como series de tiempo, o sea, debido a que están influenciadas, entre otras cosas, por factores tecnológicos, ¿verdad? Hace muchos años no había celulares, ahora hay celulares, por ejemplo. Metodológicos, algunas veces el cálculo de la producción de un producto puede estar sujeto a variaciones metodológicas, ¿verdad? O incluso podrían hasta influir factores políticos, como yo les mencionaba de la declaración de desastre, por ejemplo, en algunos momentos, en que no lo hacen comparables con periodos pasados o incluso de otros países, ¿verdad? No es lo mismo la serie de Costa Rica que la serie de Guatemala o la serie de Honduras. Por ejemplo, la vulnerabilidad y exposición de la población cambia en el tiempo, ¿verdad? Ahora tenemos, como mostró el estudio a nivel centroamericano, tenemos mucha gente viviendo en las zonas urbanas, se forman anillos de miseria que antes no existían, ¿verdad? Y esto puede provocar impactos por la misma amenaza hidrometeorológica. Ahora, la variabilidad de las series de impacto no puede ser explicada únicamente por la variabilidad observada en las series de amenaza climática y debe considerarse también diferentes variables socioeconómicas para entenderla. Pero las series, y este es un problema que hemos venido viendo, las series de tiempo de variables socioeconómicas muchas veces no son tan extensas como las climáticas y adolecen algunas veces de los problemas del punto anterior, ¿verdad? Además, la vulnerabilidad y exposición de la población influyen en la explicación de la variabilidad, por ejemplo, digamos, de lo que venimos observando a través del tiempo. Y la vulnerabilidad de exposición puede aumentar debido a la ocurrencia de impactos anteriores en sectores con poca resiliencia, ¿verdad? A veces se va acumulando, digamos, este efecto en el tiempo. Por otro lado, también lo anterior hace que el análisis y estudio de los impactos necesariamente debe ser abordado por equipos de varias disciplinas. Por ejemplo, en mi experiencia, ha sido de tremendo provecho trabajar, además de que, bueno, yo soy meteorólogo, ¿verdad? Trabajar con colegas de historia, con colegas de geografía, colegas de economía, hidrología, ingeniería, física, etc. También muchas veces en nuestra región el problema no es la generación de la información. Se genera la información. El problema es la gestión de dicha información. O sea, a veces no llega esa información al usuario que debe llegar. Entonces, una de las cosas que yo he venido insistiendo es que se debe procurar el trabajar en un esquema de 3 partes con retroalimentaciones en ambas direcciones, que es una parte que genere la información, una parte que gestione la información y la parte de usuarios de la información. Pero esto es un problema bastante complejo por lo que ya les comentaba anteriormente. Y el impacto depende mucho del sector en estudio. Por ejemplo, la ocurrencia de un evento hidrometeorológico puede tener repercusiones muy distintas en otros sectores o incluso subsectores, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención. Esta es la información mía de contacto y con mucho gusto atenderé las preguntas si las hubiera. Estas son algunas de las publicaciones de nuestro trabajo que vine citando a lo largo de la exposición, ¿verdad? No las pongo aquí para que tomen nota ya. O sea, esta exposición va a quedar grabada y disponible. Después la pueden consultar con tiempo. Y en el sitio web que les pongo arriba, ¿verdad? Ahí pueden consultar la lista completa de publicaciones si es del interés. Entonces, quedo a su disposición por si hay preguntas. Muchísimas gracias, doctor Alfaro, por esta importante conferencia. Procederemos con las preguntas. Las pueden realizar por medio del Zoom o por medio de nuestro Facebook o YouTube. Gracias.
Don Rodrigo, ya puede hablar si gusta. Don Rodrigo, ya puede hablar. Si gusta, es que está silenciado, entonces por eso no. Ya, ahora sí. ¿Verdad? Disculpas. No, que muchísimas gracias, don Eric, por esa presentación tan completa, tan educativa para los que no somos de especialistas en la materia. Don Eric, me queda una inquietud. Sí. El tema del cambio climático en todo esto. Bueno, cuando planeamos la charlita, la planeamos para comentar el trabajo que veníamos desarrollando sobre impactos históricos, digamos, de las amenazas. No contemplamos por efectos simplemente de tiempo, don Rodrigo. Vea que ya hablé más de una hora. No contemplé la parte del cambio climático. El cambio climático tiene dos aristas. Lo hemos trabajado. Primero, una de las cosas es qué tanto como investigador yo apuesto a que nos vamos a comportar como humanos hacia el futuro. ¿Por qué? Porque esto va a determinar el escenario de concentraciones, ¿verdad? Hacia futuro que yo voy a tener. Por ejemplo, en un trabajo reciente que hicimos en el 2019 con los doctores Mariluz Moreno y Hugo Hidalgo, vimos el efecto sobre, por ejemplo, los servicios ecosistémicos en dos regiones de protección, que son Palo Verde y Rincón de la Vieja. Apostamos a que los humanos nos vamos a portar más mal de lo que se espera en las COP, digamos, en las conferencias. O sea, muchas veces hay un efecto esperanzador y todo, pero usamos el escenario de concentraciones más agresivos. Y, por ejemplo, vimos que vamos a tener impactos serios debido a, digamos, debido a la afectación de los servicios ecosistémicos que prestan estas zonas, ¿verdad? En poblaciones cercanas. Entonces, esas poblaciones van a experimentar impactos. Depende mucho, como te digo, depende mucho del escenario socioeconómico que yo escoja. A modo general, algo que tal vez sí ha sido coherente y hemos visto con el doctor Hugo Hidalgo, es que y hemos trabajado también con la colega Paula Pérez, es que todo apunta hacia un escenario de mayor aridez en el istmo centroamericano. Y este escenario de mayor aridez se va a producir principalmente porque sí hay una tendencia muy consistente hacia el aumento de la temperatura en nuestra región, independientemente del escenario socioeconómico futuro de concentraciones que estemos usando. Entonces, la demanda de agua de la atmósfera, o sea, la atmósfera en un escenario de mayor temperatura va a requerir más agua, ¿verdad? La tendencia en precipitación histórica y proyectada no es muy clara en el istmo centroamericano, pero la aridez podría aumentar porque aumenta la evapotranspiración potencial y por lo tanto ese es como uno de los resultados más consistentes que hemos venido teniendo. Resultados respecto a ciertas amenazas climáticas no son muy claros, o sea, la incertidumbre todavía es alta. Por ejemplo, no hay resultados claros a que vayamos a tener más niños o más niñas hacia el futuro. Algunos estudios, porque todo esto se realiza a través de modelado, ¿verdad? Algunos estudios apuntan en una u otra dirección, otros también, algunos apuntan a que la zona de convergencia intertropical se va a posicionar tal vez en posiciones un poco más al sur, en nuestra región. Sin embargo,
como te digo, hay muchas incertidumbres respecto a eso. El tema de los ciclones tropicales, se proyecta tal vez en el último informe del IPCC, en uno de los reportes que hizo una colega colombiana, Paula, a que podría aumentar 2, tal vez, ciclones tropicales hacia el futuro, pero no es, la incertidumbre todavía es muy alta. Tal vez lo único que sí es consistente y que hemos venido obteniendo, digamos, como les repito, a través de nuestros estudios, sí es tal vez a un escenario de mayor aridez en nuestra región. Esto va a impactar sobre todo porque es una zona con problemas, digamos, económicos, la zona del corredor seco centroamericano, digamos, ahí es donde se podrían producir la mayor cantidad de impactos, más bien por déficit de lluvia, digamos, asociado a eventos de sequía. Ok, creo que ya no tenemos preguntas, entonces muchísimas gracias, doctor Alfaro, por Con mucho habernos gusto. dado esta conferencia y a todos los que nos acompañaron por Zoom, por YouTube y por nuestro Facebook. Y los esperamos en la conferencia del mes de abril. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes, gracias por la oportunidad.